Buenos días, el día de hoy hablaremos en el curso de campos electromagnéticos y biocampos acerca de la medición de potenciales eléctricos en el corazón, o mejor conocido como electrocardiografía. Existen sistemas de 12 derivaciones de electrocardiografía, los cuales me permiten a mí realizar la medición sobre el plano coronal de la persona y el plano transversal, es decir, tener una reconstrucción en 3 dimensiones del vector cardíaco que realiza la depolarización y repolarización del corazón. Entonces, tenemos diferentes modelos para la medición de la electrocardiografía. Por un lado tenemos las derivaciones de Eindhoven, las cuales están conformadas por las derivaciones B1, B2 y B3. Cada uno separado 60 grados de su compañero. Entonces tenemos al vector L1, L2 y L3. Luego tenemos las derivaciones de Wilson, que son correspondientes a derivaciones tomadas a partir del centro o el punto de Wilson, a partir del punto de Wilson, y que me dan información acerca de la derivación del brazo izquierdo, brazo derecho y de la pierna izquierda. Tenemos las derivaciones aumentadas de Goldberger, las cuales son las mismas derivaciones, tienen la misma dirección de las derivaciones de Wilson, sin embargo se encuentran aumentadas o escaladas para tener la misma sensibilidad que las derivaciones de Eindhoven. Y por último tenemos las derivaciones precordeles, las cuales se tratan de unas derivaciones adicionales que se agregaron sobre el plano transversal para tener una mejor resolución y poder identificar la respuesta en 3 dimensiones del vector cardíaco. Tenemos la primera realización de un electrocardiograma, fue realizada por Augustus Wöhler, el cual realizó la medición sobre su asistente Jimmy. Jimmy es su compañero, y lo que hizo fue realizar la medición del campo eléctrico generado por el corazón a partir de la medición de los potenciales eléctricos. Este experimento generó bastante controversia en la época debido a que se consideraba como un experimento de maltrato animal. Pues se colocó a Jimmy parado en 2 recipientes que tenían una solución salina para aumentar la conductividad, y se colocó frente a un galvanómetro para medir los potenciales generados. Esta fue la señal que midió Augustus Wöhler a partir de la electrocardiografía de Jimmy. Esta es una representación gráfica de cómo fue el experimento. Sin embargo, generó pues bastante controversia. Hubieron diferentes cartas en rechazo a este experimento, en las cuales criticaban cómo se estaba realizando maltrato animal sobre Jimmy para poder tener avances científicos. Fue bastante controvertido. Además, por otro lado, tenemos que Augustus Wöhler fue uno de los primeros en determinar el funcionamiento del corazón como un dipolo, y realizó la demostración a partir del trazado del mapa de potenciales que generaba el corazón en cierto instante. Entonces él realizó la medición en diferentes puntos y determinó que tenía un polo positivo, un polo negativo, y que el mapa de potenciales está dividido por una línea que se conocía como la de cero potencial, en la cual todas las otras líneas daban información acerca del campo negativo, y otras líneas daban información acerca del campo escalar positivo. Luego apareció William Eindhoven, el cual modificó el string galvanómetro
él realizó también un experimento para la medición de electroencefalografía y recibió el premio Nobel en Fisiología y Medicina por el descubrimiento del mecanismo del electrocardiograma. Esta es una fotografía del galvanómetro de línea utilizado para realizar la medición. Acá se muestra el esquema de cómo funcionaba. Entonces se tenían dos polos de un imán, los cuales generaban un campo magnético por el cual se ponía una línea intermedia. Entre los dos, por los dos imanes había un agujero por medio del cual se hacía atravesar una luz. Esa luz atravesaba la línea y en el fondo se tenía un papel en el cual se veía solamente una rendija. Entonces se tenía la sombra de la línea y la rendija. ¿Sí? Al hacer circular, al poner una diferencia de potencial entre los dos extremos del hilo, se hacía circular una corriente por en la cual se veía afectada por el campo magnético dado por los dos imanes. Y este campo magnético hacía adicionaba una fuerza sobre el hilo que hacía que éste se desplazara. Por tanto, el hilo se movía de manera horizontal y provocaba la sombra en diferentes puntos sobre el papel en la parte de atrás del sistema. Esto lo que hacía era que apareciera en el papel un patrón de electrocardiografía a medida que se movía ese papel. Tenemos diferentes sistemas de derivaciones. Los sistemas de derivaciones cardinales, los cuales tomaban como punto de referencia una esponja de plata insertada en la boca. Entonces se colocaban los electrodos en las diferentes extremidades y a partir de eso se medía con respecto al punto M los potenciales en cada una de las extremidades y entre ellas mismas, generando un mapa completo de derivaciones. Luego se pasó a tener la derivación de Eindhoven, la cual correspondía a 3 derivaciones, una derivación 1 entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, una derivación 2 entre el brazo derecho y la pierna, y una derivación 3 entre el brazo izquierdo y la pierna. A partir de este se puede determinar algunas componentes de la dirección del vector cardíaco, o ese vector dipolo que se genera cuando hay una depolarización o repolarización en el corazón. Tenemos las señales producidas por la activación del tejido. Tenemos depolarización y repolarización. En depolarización, los iones positivos de sodio fluyen hacia el interior de la célula en depolarización, provocando que el potencial afuera de la célula sea más negativo. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. El ingreso de sodio al interior de la célula incrementa la concentración de iones positivos en el interior de la célula, lo que hace que el potencial sea más positivo en el interior de la célula y más negativo en el exterior. Luego tenemos la repolarización, que hace que los iones positivos de potasio fluyan hacia afuera de la célula en repolarización, provocando que el potencial afuera de la célula sea más positivo. Entonces la repolarización lo que hace es que disminuye esa concentración de iones positivos en el interior de la célula, haciendo que el potencial decaiga a su estado de reposo de nuevo en el interior de la célula y en el exterior de la célula vuelva a aumentar ese potencial. Tenemos diferentes puntos de vista para la depolarización y la repolarización de acuerdo al nivel de referencia que se elija. Entonces, si nosotros
ponemos el nivel de referencia sobre la zona que se activó, obtendremos un estado positivo, una señal positiva. Pero si ponemos la señal de referencia sobre el lado que apenas se va a activar, obtendremos una señal negativa. En repolarización obtenemos un fenómeno opuesto. Si ponemos la señal de tierra sobre la que está en reposo, obtendremos una señal negativa, y si lo ponemos sobre la señal que ya se activó, obtendremos una señal positiva. Tenemos la señal producida por la activación del tejido. Cuando tenemos que la magnitud de P1 y P2 son iguales en magnitud, pero tienen diferentes direcciones, depende de cómo ubiquemos la derivación para detectar diferentes potenciales. En este caso tenemos una derivación que coincide con la dirección de P2. Aunque ambas tienen la misma magnitud, al tener diferentes direcciones, el sistema va a medir un potencial mayor para P2 que para P1 debido a la dirección que tiene el dipolo. Entonces, en conclusión, la amplitud de la señal detectada es proporcional a la componente de la fuente que está en dirección de los electrodos. Aquí observaremos cómo se forma la señal de electrocardiografía en el proceso de actividad eléctrica del corazón. Entonces tenemos la depolarización atrial, viene acompañada por un bucle, por un semibucle. Tenemos la onda P que va creciendo tanto en la derivación 1, 2 y 3. Luego tenemos un decaimiento debido al retardo generado por el nodo auriculoventricular. Luego empezamos a observar la depolarización de los ventrículos, el cual se origina en esta región del músculo ventricular derecho, sí. Luego obtendremos una depolarización completa de los ventrículos, el cual viene acompañado de una señal de una amplitud muy grande, y a medida que se va realizando los diferentes procesos, vamos obteniendo una figura que se conoce como la cardioide. Entonces tenemos proceso de depolarización, tenemos el proceso de depolarización de las aurículas y repolarización. Y tenemos el proceso de depolarización de los ventrículos y la repolarización de los ventrículos. Este sería un ECG normal. Acá tenemos los diferentes segmentos, el segmento P, Q, R, S, T y U. El U no es observable muy típicamente en los pacientes, es de amplitud muy baja. Entonces P corresponde a la depolarización de las aurículas, QRS corresponde a la depolarización de los ventrículos y T corresponde a la repolarización de los ventrículos. También en el complejo QRS se tiene parte de la repolarización atrial, es decir, en QRS ocurre tanto como depolarización ventricular como repolarización auricular. Y la onda U es una onda pequeña que aparece en algunos pacientes, generalmente aparece después de la onda T y corresponde a la repolarización de los músculos papilares y las fibras de Purkinje. Tenemos también el terminal central de Wilson, el cual se ubica en el centro del corazón y nos sirve para tener las derivaciones monopolares L, R y F.
A continuación, describiremos estos vectores.